de la fauna cadavérica que empieza a operar con microorganismos y después con organismos que pueden, que están dentro de todos nosotros los seres humanos. Entre paréntesis, el ser humano, como lo vamos a ver después cuando estudiemos la medicina legal tanatológica, es decir, el estudio de la muerte, el ser humano alberga durante su vida muchos parásitos en el cuerpo, sobre todo en su sistema digestivo. Entonces, cuando ocurre la muerte, esto se lo adelanto, cuando ocurre la muerte, estamos hablando de medicina legal tanatológica, ¿ah? Estos parásitos, al empezar a degenerarse los tejidos rápidamente, empiezan por diferentes acciones del medio ambiente, calor, etcétera, ¿no es cierto? Empiezan a degenerarse y empiezan a hacerse más delgados, a ablandarse, etcétera. Entonces, desde el aparato digestivo, donde estuvieron siempre o durante años estos parásitos, empiezan a traspasar las paredes, ¿no es cierto? Empiezan a traspasar las paredes del aparato digestivo y irse, o mejor dicho, irse a otros o hacia otros órganos. Y entonces ahí empieza una invasión, ¿no es cierto?, de todo el ser humano muerto. Esto es por la acción de los propios organismos estos que empiezan a trasladarse a través de los tejidos. Pero también pueden entrar en el torrente sanguíneo, al cual le ha ocurrido lo mismo, y ahora la sangre está detenida, ¿no es cierto? Con la muerte se produce la detención del sistema circulatorio, y entonces la sangre está detenida, y por eso también al, ¿cómo se llama?, este organismo le resulta, parece un poco más fácil poder trasladarse a través también de la sangre. O incluso si la muerte ha sido hace poco rato, digamos, todavía quedan ciertas convulsiones dentro de las venas y las arterias que hacen que la sangre se mueva, lo que también le sirve para trasladarse. Eso hace, ¿no es cierto?, que existan todos estos organismos. Y otros que le llegan del exterior, dependiendo, ¿no es cierto?, si el cadáver está en el exterior o no. Entonces ahí ya, desde el exterior, ¿cómo pudiéramos decir?, lo invaden o lo inundan una serie de otros organismos vivos, ¿no es cierto?, como pueden ser básicamente moscas u otro tipo de coleópteros, carabajos, etc. Entonces, tratándose de mujer fallecida, se tiene acceso a los órganos internos de forma directa, caso en el cual debe ubicarse el sitio de implante de la placenta en el útero, huella indeleble o inequívoca del embarazo. Miren, ¿dónde estaba la placenta dentro del útero durante el tiempo que permaneció allí el feto? Queda una huella que, según la ciencia médica y específicamente para los ginecólogos y obstetras, es indeleble, o sea, queda no como una fotografía, pero queda marcada. Indeleble significa eso, queda la huella, eso significa indeleble para estos casos. Queda la huella ¿de qué? De la placenta en su posición dentro del útero. También se debe analizar el ovario desde donde provino el óvulo fecundado, porque la zona donde estuvo el ovocito que maduró a óvulo mantiene el embarazo desde el punto de vista hormonal durante todo el proceso. Ahí hay otra huella, donde también, ¿no es cierto?, pero ahora esa huella es hormonal, queda, ¿no es cierto?, rastros de la hormona que produjo ese ovocito antes de ser óvulo maduro, ¿no es cierto?, ovocito se estaba creando, esa huella hormonal queda también ahí en esa zona. Y ese sitio es el que produce las hormonas, constituyéndose el signo específico del embarazo. Así que la ciencia tiene antecedentes como para poder delimitar, ¿no es cierto?, situaciones que aportan al derecho para solucionar problemas jurídicos. Bien. Ahora nos encontramos entonces con que la persona fue expulsada del claustro materno. Entonces, ahora empieza la existencia legal de ella.
Desde el instante de la fecundación, el producto de la concepción, como hemos dicho, tiene existencia natural. Se unió la célula sexual masculina con la célula sexual femenina, formó este huevo que se anida en el útero, y desde que se unieron las células ya tiene existencia legal, ya lo reconoce la ley. Por eso que la ley reconoce como garantía constitucional la vida humana, coma incluido del que está por nacer, o sea, del que está dentro del vientre de la madre, además de otras disposiciones, como las vamos a ver a continuación, del Código Civil, que son más específicas todavía, donde hay que cuidar a la madre y al feto, y lo dice exactamente el Código Civil. Entonces, desde la fecundación, el producto de la concepción tiene existencia natural, protegiendo la Constitución y la ley su vida y sus eventuales derechos. Pasa a existencia legal. Sin embargo, solo comienza a ser sujeto de derechos y obligaciones desde que tiene existencia legal, desde que es persona. Aquí vamos a leer algunos artículos del Código Civil. Voy a leer más artículos de los que ustedes tienen ahí en sus apuntes, que solamente señalamos el 55 repitiéndose al 74, y me parece que de repente también el 19. Acá lo único que vamos a leer son los relacionados con el nacimiento. El título segundo del libro primero del Código Civil se denomina del principio y fin de la existencia de las personas. Y el párrafo primero, del principio de la existencia de las personas. El párrafo segundo, del fin de la existencia de las personas. Y en el artículo 78 y 79 se habla del fin de la existencia de las personas, de cómo termina la persona, con la muerte, ¿no es cierto? Y se habla de la muerte natural, y también se habla de la muerte presunta. Entonces, a ello nos vamos a referir en su oportunidad, a la muerte natural. La muerte presunta es una ficción legal que guarda relación más bien con antecedentes de hecho para poder establecer que la muerte ocurrió antes de los periodos que, ¿no es cierto?, o sea, antes de encontrar el cadáver, si es que se desapareció, etc. Hay unas presunciones ahí, pero que guardan relación con otra cosa, no con la ciencia de la biología, de la física o de la química u otras. Entonces nosotros vamos a hablar del principio de existencia de la persona. Es decir, fue expulsado el feto. Artículo 74. La existencia legal de toda persona principia al nacer. Esto es, al separarse completamente de la madre. Esta es la teoría de la existencia legal que más se utiliza por la jurisprudencia, porque acá estamos ante el mandato de la ley, es decir, no hay que analizar mucho. La ley dice que la existencia legal de la persona comienza cuando la criatura viva se separa completamente de la madre, lo dice. Y después agrega, en el inciso segundo del 74, la criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. La criatura que, primera situación, muere en el vientre materno o perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. 3 situaciones. Estas 3 situaciones del inciso segundo del artículo que les acabo de señalar dicen relación con una interpretación que hace un autor del derecho penal, bueno, ya murió ya, Álvaro Bunster, de la época mía también, ya era profesor de nuestra época, de los profesores titulares de la escuela también, junto con Politov, con Novoa, etc. Álvaro Bunster,
quien sostiene que el concepto de persona no tiene el mismo significado en el derecho civil que en el derecho penal. Así que lo vamos a dejar un poquito ahí en veremos para explicarlo a continuación. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos del derecho civil o eventualmente de otras ramas del derecho privado o público que puedan ingresar, ¿no es cierto?, al derecho penal. Y estos conceptos entonces, al ingresar al derecho penal, mantienen todas las características como concepto que tenían en la rama del derecho que las originó, o cuando ingresan al derecho penal adquieren otras características, como por ejemplo el concepto, así como estamos refiriéndonos ahora a las personas, el concepto de bienes. Es lo mismo un bien mueble o un bien inmueble en el derecho civil que en el derecho penal. Bueno, esa materia, ¿no es cierto?, ustedes, a propósito de los delitos de hurto y robo, la vamos a mencionar en derecho penal. No en esta rama, pero en derecho penal sí. Así que a propósito de eso es que leo esta segunda parte o este inciso segundo del artículo 74. ¿Qué es lo que dice el artículo 75? La ley protege la vida del que está por nacer. Lo que recién dijimos, ¿se recuerdan? Es decir, desde que se unieron las células de la madre y del padre, ya la ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. El juez tomará todas las providencias que le parecen convenientes, para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Es decir, el juez, ¿no es cierto?, civil, lo pone a actuar de oficio en este caso. Es tanta la importancia que le da el legislador. Bueno, la Constitución garantiza la vida del no nacido, el que está por nacer. Entonces, le ordena actuar de oficio al juez para proteger la vida del no nacido. ¿Para qué agregar otra cosa? En orden al reconocimiento de los derechos que tiene el que todavía está en el claustro materno. Y se agrega: todo castigo de la madre por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno deberá diferirse hasta después del nacimiento. Cuando existía la pena de muerte, que se abolió para todos los delitos que pueden cometer los civiles particulares, ¿cierto? Existe para ciertos delitos que están castigados en el Código de Justicia Militar, básicamente. Cuando existía la pena de muerte, no se podía ejecutar a una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque la ley protege la vida del que está por nacer. Bueno, entre otras razones, después están las razones de derecho internacional público, de los tratados, pero también la ley civil protegía a la criatura. Bueno, después en el artículo 76 está la presunción de derecho de que de la época del nacimiento se colige la de la concepción, y en el 77 se habla de que los derechos que se deferirían a la criatura que esté en el vientre materno si hubiera nacido y viviese estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. O sea, una vez que la criatura exista, nazca
y sobrevive a la separación en un instante siquiera, entre comillas, existe, los derechos que tenía ya los obtiene. Entonces, ¿hay protección a la vida del que está por nacer o no? Claro. En el caso del artículo 74, inciso segundo, es decir, si la criatura muere en el vientre materno o antes de estar completamente separada de su madre, o que no sobreviva a la separación, en esos tres casos, pasarán estos derechos a otras personas como si la criatura no hubiese jamás existido. Esa es la presunción a la que nos referíamos, que tiene relación con la explicación que vamos a ver a continuación. Bien, pero como estamos hablando de la existencia de la persona humana, vamos a tener que referirnos, ¿no es cierto?, a esto. Entonces, conforme a estas disposiciones, básicamente el artículo 74 y el artículo 75, y el artículo también 55, que dice que son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, se habla de cuáles son los requisitos de existencia de la persona. Los requisitos de existencia legal de la persona. Algunos señalan 3 requisitos, otros señalan 2 requisitos. Nosotros mencionamos 3, aunque está esta discusión. ¿Por qué? Porque hay una de estas exigencias que se prestan para dudas. Así que por eso que la colocamos, para poder explicarla. ¿Por qué no se debe considerar, según algunos? Entonces el primer requisito es pertenecer a la especie humana. Segundo, haber nacido. Y tercero, haber sobrevivido a la separación. El segundo requisito, haber nacido, y el tercero, haber sobrevivido a la separación un instante siquiera, esos 2 requisitos no admiten discusión. Para su interpretación ahí se ha creado algún par de teorías, pero que guardan relación no exactamente con el requisito de pertenecer a la especie humana. ¿Y por qué? ¿Por qué esta discusión? Porque, como leímos, se entiende que pertenece a la especie humana toda criatura que nace de la madre, de una mujer. De los artículos que mencionamos, se desprende eso. Que pertenece a la especie humana toda criatura que nace de mujer. A pesar, y también por ahí viene la discusión, de que existen criaturas que, dadas sus características anatómicas y fisiológicas, pareciera que no pertenecen a la especie humana. Pareciera que no pertenecen a la especie humana. Sobre esto decimos algo acá en los apuntes que hicimos nosotros, que hicimos hace tiempo ya, pero que ahora lo hemos ido completando. En relación con este requisito se dice lo siguiente: actualmente están descartadas las posibilidades de relaciones fecundas entre humanos y dioses. Claro, antes no se olviden ustedes, por ejemplo, Héctor, el semidios, ¿no es cierto?, griego, que pelea con Ulises. Perdón, Ulises es el semidios, no Héctor. Héctor era lo que se llamaba un héroe, que era el que defendía, ¿no es cierto?, a Troya. Héctor era troyano y a él, mala suerte, le toca pelear con Aquiles, que tenía un solo punto débil, que era el talón, porque se dice que su madre lo sumergió en una fuente que era la que lo protegió, dándole una especie de inmunidad general a todo su cuerpo, salvo el talón, que fue desde donde lo tomó su madre para poder sumergirlo.
le quedó todo el cuerpo, ¿no es cierto?, inmune, excepto el talón. Y por ahí murió, y por eso que el proverbio de que cuando todas personas tienen una falla, se habla del talón de Aquiles. Bien, fuera de este cuento, ¿no es cierto?, tal vez ilustrativo, para los que no tienen idea de quién fue Héctor y quién fue Ulises. Entonces quiero decir de que antes la gente creía, por lo menos en Grecia, de que podía haber relaciones sexuales entre los humanos con los dioses. Hay cuentos, ¿no es cierto?, historias de la historia de Grecia que dicen que algunas diosas tuvieron relaciones con algún humano y dieron ciertos dioses. Y al revés, algunos dioses tuvieron relaciones con alguna humana y tuvieron estos semidioses, como Ulises. Pero ahora ya eso, hace mucho tiempo se sabe que no puede ocurrir eso, no se puede tener relaciones sexuales con dioses o diosas. Y también que podía tenerse relaciones sexuales con demonios o animales. Bueno, con demonios, no nos olvidemos que en la literatura nuestra indígena, ¿no es cierto?, del sur, de los araucanos, se habla del famoso trauco, que el trauco, ¿no es cierto?, se aprovechaba de las niñas del lugar. Era esta especie de demonio, ¿no es cierto?, se aprovechaba de la niña del lugar y que engendraba, dice la historia, ¿no? La evidencia científica no lo dice, pero dicen las historias, es decir, la gente creía esas cosas. Aquí, digamos, el trauco, bueno, hasta llegaron los españoles, bueno, ¿no es cierto?, y la independencia ocurrió 1810, 1910, 2010, 200 y tantos años, ¿no es cierto?, así que no sé si todavía se seguirá creyendo, eso no tengo idea, pero se pueden pensar muchas cosas. Y relaciones con animales. Los cromosomas determinan la posibilidad de que se puedan juntar los genes, porque relaciones con animales se pueden tener. De hecho, bastaría, ¿no es cierto?, irse a las páginas correspondientes de la zoofilia, para ver cómo hasta se vende por internet eso. Y eso es zoofilia, que es un delito en algunos países, la zoofilia. Entonces, parece que los científicos de este área, ¿no es cierto?, de esta área naturalista dedicada a los animales, parece que tienen claro que la relación sexual con ciertos animales es imposible. Pero tienen claro también que a lo mejor, si ocurriera una relación sexual con ciertos animales, a lo mejor podría darse lugar a un ser humano. Bueno, ya no sería un ser humano, sería, ¿no es cierto?, otro tipo de ser, un híbrido. ¿Cuáles otros animales? Por ejemplo, se dice que el chimpancé es el antropoide más parecido al hombre, al ser humano, que comparte con nosotros más del 98% de nuestros genes. ¿Podría nacer de un humano con un chimpancé? ¿De un humano con un chimpancé? No se sabe. No sé, la duda está planteada. Bueno, pero todo esto sirve para explicar y para agrandar un poco más el cerebro de las cosas que pasan en este mundo. No nos olvidemos que según algunos, esta pandemia global, ¿no es cierto?, esta pandemia global estaría existiendo, ¿no es cierto?, porque la gente en China sigue comiendo todavía murciélago, que es uno de los animales, ¿no es cierto?, uno de los animales que más probablemente puede tener este virus, o que de hecho lo tiene. Y todavía sigue comiendo pangolín. El pangolín es una especie, ¿no es cierto?, de hormiguero. Vive comiendo hormigas el pangolín. Y los chinos se lo comen. Además,
El pangolín es un tipo de oso hormiguero acorazado, ¿sí? Lo cubren una coraza que son como unas espátulas que están unidas, muy bueno, la naturaleza la ha hecho en millones de años, y ¿cómo se llama? Y no se puede saber. Y todavía se sigue comiendo. El otro día vi un reportaje, por ejemplo, del pueblo donde dicen que nació esto, en Wuhan, en China, y se prohibió que se vendieran en un mercado donde en el reportaje, ¿no es cierto?, de hace poco, ahora de cuando ya había empezado el virus ya, un reportaje que hizo un mexicano. En ese, ahora recién se prohibieron que se comieran perros, gatos, serpientes, qué sé yo, pero no se prohibió que se coma murciélago o pangolín. Y también en ese mismo reportaje, o en otro, se ha visto comiendo a personas sopa de murciélago con el murciélago metido adentro. Bien, la pregunta es, ¿se traspasan o se pueden traspasar ciertas características incluso de lo que comemos a nosotros? No solamente los virus, sino que los anticuerpos también. Lo que se dice, por ejemplo, que los chinos ya, tantas generaciones de chinos comiendo todas estas cosas venenosas o de seres que tienen veneno para mantenerse vivos, porque las serpientes cazan con veneno. Entonces tienen veneno. Y las comen durante tantas generaciones, ¿no es cierto?, que a lo mejor están inmunes también a ciertos tipos de veneno de serpiente, de las serpientes que se comen. De hecho, hay ciertos animales que comen también serpientes y que cuando pelean para poder comerse la serpiente ya se los muerde. Pero hay tantas generaciones que han recibido mordidas hacia atrás que ya estos animales han generado un tipo de anticuerpo. Cuando lo muerde la serpiente al animal no significa que no le duela cuando le entierra los colmillos a la serpiente, o que no tenga ciertos síntomas, pero no se muere y se come a la serpiente. ¿Se da cuenta? Entonces, existe la posibilidad de traspasar también los genes, es decir, en una relación con un chimpancé, o con un gorila, o con un orangután, que el porcentaje de ADN es un poco menos que en el chimpancé. Bien. Por eso que es bueno señalarlo esto, aunque se descarte, ¿no es cierto? Porque para nosotros pertenece a la especie humana toda criatura que nace de mujer. Ya. Pero para saber algo más es bueno explicar, ¿no es cierto?, esta idea. Entonces, por lo extraña o defectuosa que sea la criatura, según lo decimos nosotros ahí en los apuntes, si nació de mujer, pertenece a la especie humana. Ahora, es interesante tener en cuenta que el resto de los elementos, la edad, el sexo, la estirpe, la condición, nada agregan a la conclusión del párrafo anterior que se quieran dejar establecidos. Entonces, el segundo requisito, haber nacido. El artículo 74, como lo leí recién, da una definición de nacer, porque dice separación completa de la criatura, es decir, separación completa de la criatura de su madre, seguida de manifestaciones de vitalidad. Este será su significado legal conforme al artículo 20 del mismo código. Pero el sentido de la ley no queda claro y debemos averiguar el significado de la expresión separarse completamente de su madre. Aquí hay teorías que ustedes ya las estudiaron, pero igual las vamos a mencionar. Existen dos interpretaciones: la teoría de la separación material y la de la separación fisiológica. La teoría de la separación material señala que no debe existir ningún vínculo de orden material entre la madre y su criatura, conforme los artículos mencionados, es decir, el 74 y el 19 del Código Civil. De estar, como dice la ley, completamente separada de su madre y haber sobrevivido un instante siquiera a la separación.
Bien simple. Esta teoría dice lo que dice la ley, a la letra. Pero hay otra teoría que es la de la separación fisiológica. Que es la de la separación fisiológica. Bueno, la fisiología, ¿no es cierto?, estudia las funciones de los órganos, para qué sirven, su distribución, etcétera, una serie de cosas. Y esta teoría entonces sostiene que la existencia de la persona se inicia ya no cuando está completamente separada de la madre, sino que en el momento en que la criatura adquiere vida propia, independiente de la placentaria, esté o no ligada a la madre por el cordón umbilical. Ese es el problema. Como decía, la fisiología se preocupa de la función de los órganos, ¿no es cierto? Entonces, un órgano, la placenta, un órgano es la placenta, sigue ligada, ¿no es cierto?, la criatura a la madre a través del cordón umbilical por la placenta. La placenta lo sigue alimentando, le sigue tirando oxígeno, aunque la criatura está ya separada, está independiente, o sea, está fuera de la madre y está respirando por su cuenta. Pero no está completamente separada. Entonces esta teoría, ¿no es cierto?, dice que aunque esté unida todavía a la placenta, ya adquirió existencia legal la criatura. Es decir, obvia lo de la separación completa de la madre. Lo obvia. Aunque esté ligada por el cordón umbilical. Básicamente en eso consiste. Entonces, léanse bien lo que significa la fisiología, que es ahí donde está el punto base de esta teoría, que dice que la criatura, ya existiendo independientemente fuera de su madre, aunque todavía esté unida a ella, ya, ¿no es cierto?, se entiende que tiene existencia legal. También existen, a este respecto de haber sobrevivido la criatura a la separación de su madre, existen dos teorías. En el sentido de que basta que la criatura haya vivido, una teoría, y la otra que exige que la criatura pueda seguir viviendo, que sea apta para la vida. Y acá tenemos dos posiciones distintas. La teoría de la vitalidad, que considera persona a la criatura por el solo hecho de sobrevivir a la separación. La vitalidad. Se separó de la madre y vivió. Listo. Se cumple con la teoría de la vitalidad. Pero la teoría de la viabilidad, que es muy parecida, exige no solamente que la criatura nazca y viva, sino que tenga además aptitud, que sea apta para seguir viviendo. Siempre le hago hincapié, aunque ustedes de repente pueden echar su talla respecto del profesor, porque hago hincapié en cosas que a lo mejor para ustedes le dan un poco de risa, pero se confunden. Yo he escuchado a veces en los cursos confundir la palabra actitud con aptitud, y significan cosas distintas, entonces no se pueden confundir. Entonces aquí se trata de que la criatura esté apta para seguir viviendo, porque no es que la criatura esté apta para seguir viviendo, sino que sea posible que siga viviendo. Bueno, con este chiste a lo mejor se entiende más esta teoría de la viabilidad. Y a propósito, como se llama, de estas dos teorías, de la vitalidad y de la viabilidad, es que el profesor de Derecho Penal, que ya falleció, Álvaro Bunzer, se pregunta si el concepto de persona que emana de los artículos del Código Civil que hemos leído tiene vigencia para el derecho civil o no, para el derecho penal o no. Viene del derecho civil, pero al introducirse al derecho penal este concepto de persona, ¿tiene el mismo significado o tiene un significado distinto? La conclusión, vamos a, ¿cómo se llama?, a leer el análisis que hace el profesor Álvaro Bunzer, pero la explicación es básicamente lo siguiente. El orden jurídico, el ordenamiento jurídico de cada país
de cada estado, ¿no es cierto?, tiene que tener una lógica. No puede una norma permitir lo que otra prohíbe, o viceversa. No puede haber contradicción entre las normas. El orden jurídico es unitario y además debe ser coherente. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Y aquí viene la explicación de Álvaro Bunster. Si trasladamos el concepto de persona del Código Civil exactamente al código, al derecho penal, que se produciría una aplicación inaceptable, porque no solamente iría en contra de los principios generales del derecho, sino que también produciría situaciones de hecho que constituirían, ¿no es cierto?, una aberración jurídica. ¿Ah? Claro, básicamente porque el Código Civil, hay otras legislaciones también que están en otras ramas del derecho, como el derecho laboral, que también protege a la mujer que está embarazada, ¿no es cierto? O sea, la protege desde el momento mismo de la concepción, también la protege. Entonces, si se protege a la criatura desde el momento de la concepción, ¿cómo se va a permitir que esa criatura pueda ser muerta para los efectos del derecho penal, sin que se reciba sanción alguna? Cualquiera que sean las circunstancias. ¿Cómo se podría matar esa criatura en el vientre materno cuando otras ramas del derecho la protegen? Y eso es lo que pretende decir, ¿no es cierto?, Álvaro Bunster, del por qué aquí en el concepto de persona que se introduce al derecho penal, que es aquella rama del derecho que, entre otras cosas, ¿no es cierto?, protege los bienes jurídicos más importantes del ser humano, tanto los bienes jurídicos tangibles como los intangibles. Los tangibles, la persona, ¿no es cierto?, la integridad física. Los intangibles, por ejemplo, el honor. Bien. Y dentro de los tangibles, si protege a la persona, ¿cómo no va a proteger a esta persona que está viva? La única diferencia es que está dentro de su madre nomás. Entonces no pueden haber estas confusiones y estas confrontaciones entre las diferentes ramas del derecho. ¿Qué dice Álvaro Bunster? Es cortito. Argumenta que el concepto civil de persona deriva de una ficción extraída de la segunda parte del artículo 74, que reputa que esa criatura que pereció no existió jamás. Acuérdense ustedes que pereció dentro de su madre, o no sobrevivió a la separación un instante siquiera, o nació muerta, ¿no es cierto? Es una ficción que reputa que esa criatura no existió jamás, pero es una presunción que tiene consecuencias que el derecho civil analiza en su contexto de derecho civil, pero que no sirven para el derecho penal. Ficción que tiene sentido para el derecho civil, para evitar que esa criatura adquiera los derechos civiles que le habrían correspondido si hubiese vivido, pero que no solo no tiene sentido para el derecho penal, sino que resulta ilógica en este al reputar que una criatura a la que dolosamente se le ha dado muerte no ha existido jamás. O sea, si la criatura, de acuerdo con el artículo 74, inciso segundo del Código Civil, perece antes de estar completamente separada de su madre, o que nació viva pero no alcanzó a sobrevivir un instante siquiera, o que perece estando en el claustro materno, entonces se reputa, se presume que no existió jamás, pero para los efectos de salvaguardar los derechos de esa criatura, si realmente estaba viva en un momento determinado, no se puede justificar, ¿no es cierto?, un homicidio. No tiene sentido para el derecho penal, sino que resulta ilógica en el derecho penal, al reputar que una criatura a la que dolosamente se le ha dado muerte no ha existido jamás.
Como consecuencia de la aplicación del artículo 22, el artículo 75 se ordena al juez tomar todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Nosotros lo leímos el artículo, ¿no es cierto? Y le dice al juez que actúe de oficio incluso si cree que hay algún peligro para ese ser que anda en la tierra, ¿no es cierto?, en el mundo, pero dentro del vientre de su mamá. Le dice, tome las precauciones, juez. ¿Cómo se explicaría entonces, o cómo habría la debida correspondencia y armonía entre las diversas ramas del ordenamiento jurídico, si la marcada protección de la vida del que está por nacer entrega el legislador al juez civil, y en cambio el Código Penal no castigara a quienes privan de la vida a la criatura no separada completamente de su madre? Que es lo que les dije. No solo no habría esa debida correspondencia, sino que resultaría absurdo que el Código Penal, que castiga con tanta energía los intereses fundamentales, que es lo que estábamos hablando, no protegiera la vida humana por existir una laguna legal que la desprotegiera. Bueno, habría una laguna legal acá, ¿no es cierto?, cuando para una situación determinada no existe ley que resuelva el conflicto. Laguna legal. Esta capacidad de existencia legal que el derecho privado regula no puede trasladarse en los mismos términos hasta el derecho penal, porque la naturaleza de estas normas y el fin que cumplen, la naturaleza y las normas del derecho civil y del derecho penal, y el fin que cumplen ambas normas o ambos tipos de normas, imponen la necesidad lógica de considerar como sujeto pasivo, como persona, al hombre vivo, a la vida humana independiente y fisiológicamente considerada. Después de todo, sería inexplicable que el Código Penal se refiriera en el infanticidio al parto y no al nacimiento. Bueno, ahí viene ya también una interpretación ya respecto a un delito determinado que vendría a ser el infanticidio. Por referirse también al parto y no al nacimiento. Bueno, esta teoría parte de la teoría, ¿no es cierto?, de la separación fisiológica, para poder tener explicación por los tres tipos de posibilidades que da el artículo 74, inciso segundo. Quedamos aquí, nos vemos de nuevo.